Buenos días, profesor y compañeros. En general, nuestro tema de exposición de hoy es el porcentaje de infectados por la viruela del mono entre los familiares de los estudiantes de la Universidad Continental. Introducción. En el enfoque de esta investigación se basa en torno a la emergencia sanitaria que se ha estado dando entre los últimos meses a causa de la viruela del mono. También es ver lo que es el porcentaje de infectados sobre los familiares de los estudiantes que, pues sí presentan algunos casos. El presente estudio también lleva una muestra de 60 universitarios, además que también está constituido por 3 capítulos con subtemas puntuales. Capítulo 1. Generalidades. En el planteamiento del problema, actualmente el MINSA informó que en el 2022 los casos de la viruela del mono se elevaron en el Perú. Frente a este contexto, se planteó una idea de identificar el porcentaje de los infectados de la viruela del mono en, en los familiares de los estudiantes de la Universidad Continental. Bien, continuando con la exposición, nos vamos a lo que sería la formulación de objetivos. Tenemos obviamente un objetivo general y los objetivos específicos. Entre el objetivo general tenemos el caracterizar el porcentaje de infectados por la viruela del mono en los familiares de los estudiantes de la Universidad Continental. En los objetivos específicos tenemos a desarrollar las características generales de los estudiantes de la Universidad Continental que forman parte de los infectados de la viruela del mono. También tenemos relacionar la información personal con la información familiar de los estudiantes de la Universidad Continental. Por otro lado, también está relacionar la información personal con la información del entorno social, también relacionar la información personal con el porcentaje de infectados por la viruela del mono, y por último, explicar el porcentaje de infectados por la viruela del mono en los familiares de los estudiantes. Bien, en el capítulo 2, en el diseño estadístico, tenemos que tomar en nuestro método de investigación, existe una población, una muestra y una variable de estudios. En la población sería la investigación en los estudiantes de la Universidad Continental. Para la muestra tenemos 60 estudiantes de toda la universidad, porque obviamente no podemos contar con todos y sería muy extenso. Y por último, en la variable de estudio están los infectados por la viruela del mono. Bien, vamos a continuar con los ítems del instrumento de recolección de datos. En los datos generales tomamos en cuenta lo que es la edad, el género, el peso y la estatura. En datos académicos, ciclo académico y la facultad universitaria. En datos personales, cuántas veces, bueno, la pregunta que se formuló es cuántas veces a la semana tuviste intimidad. Y la otra es, en los últimos meses, ¿cuántas parejas sexuales has tenido? En los datos familiares tenemos esta pregunta de, ¿la viruela del mono afectó a tu familia? La siguiente sería, ¿cuántos familiares entre 15 y 40 años presentaron casos de viruela del mono? Y elegir una escala del 0 al 5. Y por último, si tuviste algún familiar con los síntomas de la viruela del mono, cuántas veces fuiste a visitarlo. Y por último, tomamos en cuenta los datos del entorno social. En estos ¿estás lo suficientemente informado sobre la viruela del mono? Del 1 al 10, ¿cómo calificas lo informado que estás sobre la viruela del mono? Bueno, pasamos al capítulo número 3, que es el análisis y resultado de la población. A través de todas las encuestas que hemos realizado, se formó varios datos. Del Excel se pasó a documentos CSV, que podemos ver en la siguiente gráfica, que son el resultado de todas las edades de los estudiantes. Aquí, respecto a su frecuencia y porcentaje, y también gracias a la gráfica podemos dar una interpretación que se puede observar que la mayoría de encuestados tienen entre 15 a 20 años de edad, mientras que un pequeño porcentaje de alumnos está entre 30 a 40 años más. Siguiente, por favor. Bueno, lo mismo pasa con el género, que podemos ver que como interpretación, a base del gráfico también del pastel, que se puede observar que solamente hay un pequeño porcentaje de estudiantes femeninos, mientras que hay más hombres en la escuela han respondido a las encuestas. La siguiente, por favor. Por último, tenemos el resultado del peso, en la cual ese sí ha sido una multitud grande. Como se puede observar, la base de datos es muy grande, en la cual tenemos una nueva tabla, que es el que se puede ver la media, la mediana y la mora.
con su respectiva tabla, y como interpretación tenemos que se puede observar que la mayoría de los estudiantes de diferentes facultades, en especial los de ingeniería, su peso estándar está entre los 70 kilos con un 13.3% de reparto total. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el análisis y resultado de las tablas bidimensionales. Primero, hablaremos sobre el porcentaje de encuestados que presentaron la viruela del mono en su familia con un número total de casos en una escala de 0 a 5. En la tabla cruzada, el recuento da a entender de que hay familiares entre 15 a 40 años que presentan casos, que en total serían 2. Y en los gráficos se puede ver como el 96,67% no tiene ningún afecto en su familia. Se puede interpretar que el total de estudiantes que son de 60 encuestados, 2 de ellos afirman que sí afectó a la enfermedad de la viruela del mono a su familia, que hace un total de 3,3%, mientras que el 58 de alumnos afirmó que no afectó en su familia, haciendo un total de 96,7%, haciendo un total de 100% en personas encuestadas. Siguiente, por favor. En segundo, se habla del porcentaje de encuestados que presentaron casos de viruela del mono en su familia. Ante esto, ¿cuántas veces fueron a visitarlos al presentar los síntomas? En la tabla cruzada se puede hacer un recuento de que 2 veces fueron a visitar a su familia. En la interpretación da un total de 60 estudiantes encuestados, 2 ellos afirman que sí afectó la enfermedad de la viruela del mono a su familia y tuvieron que ir a visitarlos una vez, lo que presenta un total de 3,3% de un total de 100% de las personas encuestadas. Bueno, el porcentaje de encuestados de ambos géneros que consideran estar informados de la enfermedad de la viruela del mono, ante esta encuesta podemos establecer una interpretación. Siguiente, que conlleva que un total de 60 estudiantes encuestados, 19 de ellos pertenecen al género femenino, donde 7 que hace un porcentaje de 2,3% que no está tan infectado, y el 6 de ellos que hace un porcentaje de 2% que sí están informados, y otras 6 de 2% afirman que no están informados acerca de la enfermedad de la viruela del mono. Por otro lado, 41 estudiantes pertenecen al género masculino, donde 20 de ellos afirman que es saber tanto, y 9 estudiantes que afirman no están informados, y los otros 12 que sí están informados, haciendo un total de 100% de personas encuestadas. El porcentaje de encuestados de los diversos ciclos académicos califican cuán informados están sobre la viruela del mono. Ante esto hemos llegado a la siguiente conclusión. De un total de 60 estudiantes encuestados, 10 que pertenecen a un 16,7% de estudiantes y se evaluaron sobre lo informado que están sobre la viruela del mono y se califican con un porcentaje de 1, y estas están entre 1 y 9, en el primero y noveno ciclo. Por otro lado, otros 11 estudiantes que pertenecen a un 18,3 se evalúan con un porcentaje de 5, donde estas pertenecen a los siglos de primero a noveno ciclo. Estos datos pertenecen a los mayores puntajes obtenidos en la encuesta. Aquí se puede ver la base de datos. Bueno, llegamos a las siguientes conclusiones a base de todo lo que hemos visto anteriormente. Bueno, la primera conclusión que obtuvimos es que existe un buen porcentaje de estudiantes de la Universidad Continental que afirman claramente que en su familia no han sido afectados por la enfermedad de la viruela del mono. Por otro lado, que además se concluye que un total de 2 estudiantes de la Universidad Continental afirman que sus familiares se infectaron de la enfermedad de la viruela del mono y por lo menos tuvieron que visitarlo una vez. Asimismo, se evidencia claramente que dentro de esas 2 estudiantes que afirman que sí afectó a su familia la enfermedad de la viruela del mono, hubo 4 totales entre la edad de 15 y 40 años que presentaron esta enfermedad. Otra conclusión que obtuvimos es que existe una buena cantidad de estudiantes que se encuentran informados en cuanto a la viruela del mono. La mayoría de ellos se encuentra entre el primer y noveno ciclo, considerándose ya que conocemos de esta enfermedad y probablemente la manera de contrarrestarlo. Y finalmente se concluye que existe un bajo número de personas contagiadas por la enfermedad de la viruela del mono, ya que estos sí están informados acerca de la enfermedad de la viruela del mono en mayor porcentaje, y esto ayuda a que no se protege en los familiares y las personas que les rodea. A todo esto llegamos a una conclusión más enfocada a nuestro proyecto. ¿Qué sería?
que el 3.3% de los familiares desconoce sobre la información básica de los cuidados preventivos ante el contagio de la viruela del mono, motivo por el cual ellos se contagiaron. Bueno, ahí termina la exposición y muchas gracias.